El millonario se emociona al saber que la mendiga negra ayudó a su padre viejo y oculto. La historia que nadie esperaba, pero que todos susurran en voz baja. Empezó en el hotel más elegante de la ciudad. Larisa, con su uniforme impecable y una sonrisa cansada, parecía una chica común. Pero detrás de esos ojos cansados había una guerra constante. Estudiar medicina y sobrevivir a un trabajo que la exprimía sin piedad. Sus manos temblaban, siempre temblaban después de largas noches, mientras sus pensamientos se enredaban entre libros y camas por hacer. Esa tarde todo cambió. Alberto Andrade, un anciano con aires de misterio y un corazón mucho más frágil de lo que mostraba, se desplomó de golpe en el lobby. El ruido fue seco, brutal. La gente retrocedió, paralizada por el pánico. Larisa corrió sin pensar, sintió el frío helado de la muerte rozando sus dedos cuando intentó reanimarlo. Sus manos fuertes de tanto trabajo se aferraban al cuerpo débil de aquel hombre que sin desviación agónica, sudor frío, un latido que se escapaba. Pero ella no soltó. Larisa consiguió el anciano se aferrara a la vida. Lo salvó, sí, pero no sabía que aquel hombre salvaría también el destino que pocos podían imaginar. Y la sorpresa no terminó ahí. Días después apareció él, Eduardo, alto, misterioso, con una mirada capaz de atravesarte el alma, iniciando una búsqueda con el alias de Ricardo. Larisa lo veía acercarse con recelo y un latido profundo. Una mezcla extraña de miedo y atracción. Pero él traía más que preguntas. Cargaba secretos que harían estallar sus mundos. Sus encuentros fueron cortos, intensos, llenos de palabras a medias, miradas que decían lo que no podían pronunciar, hasta que un día la verdad explotó entre ellos como un relámpago oscuro. Eduardo no era quien decía ser. Era el hijo del hombre que Larisa había salvado. Una bomba emocional que fracturó su incipiente relación. Su pecho se apretó, la garganta se hizo nudo. ¿Cómo confiar después de tanto juego y mentira? Larisa enfrentó ese peso mientras rumores venenosos se esparcían como fuego en la universidad. Miradas frías, cuchicheos que la dejaban temblando, sola en medio de una tormenta invisible. Pero justo cuando parecía que todo se venía abajo, una figura inesperada apareció. La abogada de Alberto, con documentos que rasgaban el velo de engaños y corrupción. Con su intervención, el nombre de Larisa empezó a limpiar su mancha, revelando un extraño tapiz de intrigas que apenas comenzaba a deshilacharse. Y justo ese mismo día, en medio del caos, llegó la carta, manuscrita, temblorosa. Su madre biológica le hablaba desde un pasado doloroso y escondido, revelando que había huido para protegerla. Lo más impactante, Larisa y Eduardo no eran solo amistad ni un simple amor prohibido, sino primos, un golpe brutal que remeció todo su mundo. Ahora, entre la confusión, deben decidir. ¿Cómo construir un amor verdadero cuando la sangre y las heridas? Una historia de amor, traición y misterio que acaba de empezar. ¿Qué pasará con Larisa y Eduardo? ¿Podrán romper las cadenas del pasado o están condenados a perderse para siempre? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso.
Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Larisa se sentía atrapada, como si la revelación de su parentesco con Eduardo la hubiera dejado en una encrucijada. Su mundo, que ya era complicado, se había vuelto. Sin embargo, el impacto de esa revelación le llenó el pecho de un miedo angustiante, tanto que parecía un grito mudo en su interior. Sentía el peso de las miradas de sus compañeros, el veneno de los rumores aún frescos en el aire. Cada paso que daba resonaba como un eco, y su corazón palpitaba con fuerza. Fue entonces cuando, al salir de la clase de anatomía, lo vio. Eduardo la esperaba. Su figura se recortaba contra la luz del sol, pero en su mirada había una sombra. «Necesitamos hablar», dijo, su voz tensa como un hilo al que le metieron una carga pesada. Larisa asintió. Las palabras de Eduardo no solo la sorprendieron, la confundieron. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz un susurro. El tono grave de Eduardo la mantenía al borde de una revelación aterradora. Él estuvo involucrado en un escándalo, algo que lo llevó a esconderse. Todo está relacionado con la familia, con el dinero y con personas que no se detienen ante nada para conseguir lo que quieren, murmuró. «No solo he tenido que lidiar con mis propios demonios, sino que su pasado está regresando y no va a parar». Larisa, con cada palabra, sentía que el aire se espesaba a su alrededor. «¿Eso quiere decir que estamos en peligro?», preguntó, la inquietud desgarrando su voz. Pero la respuesta de Eduardo quedó atrapada en un grito. «¡Aléjate de mí!», resonó de la boca de un hombre que irrumpió de pronto en el café, con una mirada salvaje que irradiaba furia. Larisa se volvió. Sus ojos se encontraron con un extraño que portaba un tatuaje en la muñeca. La multitud se detuvo. El ruido se desvaneció. «Estamos buscando a quien detuvo a Alberto», gritó el hombre, y sus palabras cortaron el aire. Larisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Es tú, verdad?», insistió, su mirada penetrante sobre ella. «¿Has estado en medio de todo esto?». Eduardo dio un paso adelante, protegiéndola. «No sabes de lo que hablas. Déjala en paz». Su voz era un rasguño desesperado. La situación se tornó caótica. El hombre sonrió, pero era una sonrisa peligrosa, llena de desprecio. «¿De verdad crees que te dejaré salir así? Sabemos lo que hiciste». «Y lo que él es», dijo, señalando a Eduardo. En ese instante, el café se convirtió en un campo de batalla. Larisa sintió cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Una náusea la invadió. La atención del extraño se centró de nuevo en ella. «Tu madre no es quien dice ser, Larisa», reveló, con una calma que contrastaba con el tumulto. «Ella es parte de todo esto. Y tú también». Esa frase se clavó como un puñal. Larisa sintió el suelo temblar bajo sus pies. Cada aspecto de su vida hasta ese momento comenzó a desmoronarse. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente su madre? El grito de Eduardo la sacó de su trance. «¡Corre!», ordenó, mientras el caos estallaba a su alrededor y la multitud se convertía en un mar de voces confusas. Larisa, paralizada por la sorpresa, solo pudo mirar a Eduardo,
y en su mirada vio la misma incertidumbre que ella sentía. En menos de un segundo, todo había cambiado. Nadie sabía a qué se enfrentaban, pero lo que estaba claro era que el pasado había regresado y les traía consigo una tormenta de secretos que amenazaba con arrastrarlos a ambos. Eduardo y Larisa se miraron, el caos en el café estallando a su alrededor. El hombre extraño, con su mirada desafiante y su adicción a las palabras hirientes, había erguido una amenaza palpable en el aire. Pero entonces, en un giro inesperado, de entre la multitud, emergió una figura familiar que tomó por sorpresa a ambos. «¡Espera!», gritó Valeria, la mejor amiga de Larisa, abriendo paso a empujones entre las mesas de café. Su expresión era de rabia y preocupación. «¡Aléjate de ellos, hijo de perra!». La energía cambió instantáneamente. Todos en el lugar giraron sus ojos hacia ella. Las miradas se clavaron en ese momento paralizado. «Él», dijo con desdén, su tono burlón iluminando la inquietud. Pero Valeria, al borde del colapso, no se dejó amedrentar. «Soy quien te va a meter en problemas si no te largas de aquí». Larisa sintió un torrente de emociones, la alegría de ver a su amiga, la confusión por lo que estaba pasando y, por encima de todo, un creciente sentido de peligro. Pero lo que sucedió después, lo que siguió en ese café, iba a cambiarlo todo. Mientras Valeria enfrentaba al hombre, su mirada se desvió. Sus ojos se encontraron con un rostro familiar. No el del extraño, sino el de una mujer que se encontraba al fondo, casi oculta en la penumbra. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Había un brillo helado en sus ojos. Era Mariana, la madre de Larisa, que había estado en su vida como una sombra, pero nunca más visible que en aquel preciso instante. ¿Qué hacía allí? «¿Mamá?», Larisa susurró, su voz temblorosa. Y en ese susurro se mezclaba la confusión, el miedo y una sorpresa que la mujer que había dejado un vacío en su vida, ahora se presentaba como una ilusión hecha carne. «¡Te estaba buscando!», gritó Larisa, pero Mariana no hizo nada más que apartar los ojos, mirando a Eduardo. La realidad se torcía en un extraño laberinto. «No tengo tiempo para explicarte ahora», dijo Mariana, su voz llena de un eco urgido. «Pero tú, Eduardo, tú necesitas saber la verdad». El extraño, olvidando por un momento a Larisa, centró su atención en Mariana. La tensión se cortaba en el aire. ¿Qué verdad? ¿La verdad sobre Alberto o sobre ella? Su actitud era de desafío, burlándose de la situación, de todos ellos. ¿O la verdad sobre el deshonor que arrastras con cada paso que das? Y en un instante, todos los ojos se centraron en Mariana. El café había caído en un silencio sepulcral. Las máquinas de café deteniéndose, los murmullos apagándose, el tiempo deteniéndose. «Alberto no es tu abuelo, Eduardo», reveló Mariana. «Cada palabra un golpe. Es tu padre. Y tú, Larisa, eres su hija. ¿No lo ves? Todos hemos estado atrapados en esta telaraña de mentiras por años. Eres hermana de Eduardo. Son los hijos del mismo hombre». El mundo de Larisa se desmoronó en un instante. El peso de sus palabras la dejó sin aliento. Eduardo, paralizado, dio un paso atrás, los colores de su rostro desapareciendo. La realidad que conocían estaba en llamas, las llamas devorando cada aspecto de sus vidas que creían tener bajo control. Larisa se sintió mareada. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco nihilista. «¿Qué significa eso? No puede ser.
Gritaron sus pensamientos, peligrosa y salvajemente enredados. La agresión del extraño y el horizonte oscuro de su madre se entrelazaban en un conflicto que nunca había imaginado. Las miradas de la multitud, proyectadas sobre ellos, llenaban el espacio con un aire de juicio. Larisa sintió eso pesando, como si la piel le ardiera. El desconocido retrocedió, pero sus ojos ardían con rabia y una feroz intensidad que proyectaba una advertencia. La verdad siempre tiene un precio, y ustedes dos están marcados. Los corazones de Eduardo y Larisa latían al unísono. Un tumulto de emociones, un caos de comprensión que se desvanecía en el aire. El café, que antes había sido un refugio, ahora se convirtió en un escenario donde sombras del pasado se cernían sobre ellos con un futuro incierto. Nadie sabía realmente a qué se estaban enfrentando, pero el peso de las revelaciones pesaba sobre sus almas, mientras el caos parecía inminente y con las emociones encendidas. El de hijos del mismo hombre se sentía perdida, como si toda su vida hubiera sido una mentira. Eduardo, parado a su lado, parecía igualmente aturdido, como si el mundo que creía conocer se desmoronara a su alrededor. ¿Es cierto lo que dices? Alberto, ¿es mi padre?, murmuró Eduardo, su voz apenas un susurro, pero en ella había una mezcla de incredulidad y miedo. Todos los ojos estaban sobre ellos, y el silencio del café se bloqueó por el murmullo creciente de la multitud. El sonido del caos al acecho, resonando en el aire tenso. Mariana observaba con una calma inquietante. «No hay tiempo para explicaciones largas», dijo con un tono directo. «Lo que importa ahora es salir de aquí antes de que lo que hemos despertado se convierta en una pesadilla». El extraño, que aún acechaba como una sombra en la esquina, sonrió. ¿De verdad creen que pueden escapar de esto tan fácilmente? Su voz era una serpiente deslizándose por el aire. «Ya están metidos en un lío demasiado profundo». Larisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», gritó. Su corazón latía con una intensidad numérica. Pero el hombre mantenía su mirada fija en Eduardo, como si cada palabra que decía fuera una moneda de engaño destinada a desestabilizarlo. «No se trata solo de quién es tu familia. Se trata de la deuda que tienes que pagar por 2 acciones. Hay personas que no se detendrán ante nada para asegurarse de que el pasado no se repita». Las palabras de advertencia colisionaron en sus mentes, y Larisa sintió que el caos se acercaba cada vez más. En un instante, el ambiente tenso del café se volvió opresivo. Miró a Eduardo, quien parecía estar luchando por entender, y el reflejo de su miedo se vio en su rostro. Fue ese momento que le hizo darse cuenta de que no estaban solos, que la verdad no solo era dolorosa, sino que también atraía todas las sombras de su historia. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Una figura conocida apareció en la puerta. Era Valeria, su amiga. Pero lo que la siguió hizo que todos se quedaran paralizados. Detrás de ella, un grupo de hombres de aspecto peligroso apareció. Algunos con tatuajes visibles, otros con un aire de amenaza palpable. Valeria estaba temblando, pero en su mirada había una determinación feroz. «¡No se los lleven!», gritó, y el sonido resonó, retumbando contra las paredes del café. «¡Valeria!», Larisa la llamó, pero su amiga no le prestó atención. Estaba demasiado concentrada en desafiar al grupo que había entrado. «Esos son los que buscan a Alberto», Larisa dijo. «No sé cómo, pero saben que él está vivo. Y tampoco saben quién eres tú». Larisa sintió un giro en su estómago. «¿Qué?»,
No podía pensar con claridad. Todo se volvía un juego de escondite. ¿Quién era realmente su madre? Y ahora, esta amenaza, que parecía surgir de las sombras de su vida. «Valeria, detrás de ti», gritó Eduardo, cuando uno de los hombres se lanzó hacia adelante, su mano alcanzando algo afilado en su bolsillo. Larisa vio cómo Valeria retrocedía, pero no había tiempo. La situación se volvió tangible y violenta. La escena estalló en un caos. Golpes, gritos. Hubo una marea de cuerpos en movimiento. Larisa sintió que su pecho se oprimía mientras la situación se tornaba más oscura. En medio del bullicio escuchó un golpe sordo y un grito ahogado. Sus ojos se centraron en Valeria, que caía al suelo, el terror grabado en su rostro. ¡No! Larisa saltó, su corazón palpitando. Pero Eduardo la sujetó. ¡Oh! Es peligroso. Necesitamos salir de aquí, le dijo con un tono que había perdido la dulzura. Su rostro estaba tenso. «¡Me importa!», gritó, desentendiéndose de su agarre. Pero entonces escuchó un disparo. El sonido resonó y en una fracción de segundo el tiempo se detuvo. El caos se detuvo. La gente se congeló. Fue un momento en el que todo lo que creía se desmoronó. El extraño sonrió, su mirada fría y triunfante. «Eso es solamente el comienzo, chicos. Ahora saben que la verdad no perdona». Su risa era la última cosa que escuchó, antes de que la escena se tornara negra y blanca, como un recuerdo lejano de lo que alguna vez fue real. La desesperación la envolvió. Larisa se sintió caer. En ese instante, se dio cuenta de que las cadenas del pasado eran, de hecho, más fuertes de lo que había imaginado. Su mundo se tambaleaba, y todo lo que podía hacer era preguntarse, ¿quiénes eran realmente los que estaban al lado de ella? ¿Qué secretos oscuros aún quedaban por descubrir? La vida nunca había estado tan cerca del abismo, y mientras el sonido del caos se desvanecía, la única cosa en la que podía pensar era que, quizás, el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás habría imaginado. Larisa sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de su madre retumbaban en su mente. Una verdad explosiva que amenazaba con desestabilizar todo. «Eres hermana de Eduardo». El caos a su alrededor parecía difuminarse. Cada grito, cada golpe resonaba como un eco lejano. Todo se sentía irreal. «¿Es cierto lo que dices?», murmuró Eduardo, con una voz casi inaudible. Su expresión se tornó pálida. El extraño, ahora en el centro de la atención, esbozó una S. Pero su amiga estaba en el suelo, rodeada de un grupo de hombres peligrosos. El corazón de Larisa se detuvo. «¡Valeria, no!», gritó, pero el estruendo del café hacía que sus palabras se perdieran en el aire. Estaba a punto de hacer un movimiento, de correr hacia ella cuando un disparo resonó. El mundo se congeló. En una fracción de segundo, el tiempo se detuvo y el caos se convirtió en un silencio sepulcral. Larisa vio a Valeria con un hilo de sangre brotando de su brazo. La vivacidad de su risa se apagó al instante. Eduardo se puso frente a ella, protegiéndola con su cuerpo. Pero la mirada de terror que reflejaba su rostro le decía que nada estaba bien. «¡Huye!», gritó Valeria, entre manos temblorosas, mientras los hombres la empujaban hacia atrás. «¡No te detengas!». Larisa sintió que el pánico la consumía. Tenía que hacer algo, pero el miedo la paralizaba. «¿Qué hacen, por Dios?». La voz de Mariana interrumpió la frenética atmósfera. Había avanzado para unirse a ellos, su mirada llena de intensidad, casi con desesperación. «No deberían estar aquí», les advirtió a ambos, como si alguien estuviera al acecho en cada esquina. «¿Por qué no se quedan quietos? No es seguro.
aulló el extraño, con una mirada de desesperación que encajaba en lo caótico del lugar. Esto no terminará bien para ninguno de ustedes. Pero sus palabras se desvanecieron a medida que la multitud comenzó a moverse de nuevo. El miedo se apoderó de las caras de las personas, y la niebla de las preguntas por el porqué del estallido inicial llenaba el ambiente. ¡Mamá! Larisa no podía con el torrente de emociones. Sus ojos se entrelazaban en la confusión. Entonces, de la nada, el extraño se lanzó hacia Mariana, apretando su muñeca con fuerza, sus ojos llenos de odio. Sabes más de lo que has dicho. La verdad siempre sale a la luz. Rugió. Mariana se enfrentó a él, su voz convertida en un lanza afilada. «Tú no sabes lo que has desatado», dijo, y en sus ojos brilló una chispa de reconocimiento. Fue en ese instante que un tercer disparo resonó en el aire. Pero no vino de la pistola del extraño. Fue un tiro certero que atravesó la mano de Mariana, haciendo que su cuerpo se tambalease hacia atrás. Un instante de horror dio paso a un susurro colectivo, un grito ahogado que se expandió entre los presentes. «¡Mariana!». Larisa corrió hacia su madre, las lágrimas brotando de sus ojos. La imagen frente a ella se tiñó de rojo. Eduardo pareció paralizarse. Sus ojos se llenaron de incredulidad. En medio del caos, el rostro del extraño mostró un destello de sorpresa. «No era parte del plan», murmuró, al ver la escena desmoronándose. Era como si su propio mundo había empezado a desmoronarse también. «¡Oh! ¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó Larisa. El sonido desgarrador de su voz resonaba por el café. Pero el tiempo se movía demasiado lento para ella. Cada segundo era una tortura. Eduardo atrapó su mirada y su conexión estuvo llena de una mezcla de confusión y compasión. «No tengo tiempo», dijo Mariana con dificultad, escupiendo sangre. «Hay algo más que debes saber. Larisa, soy tu madre, pero no soy quien crees». Las palabras de Mariana eran como dagas. Larisa sintió que su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? «¿Qué quieres decir?», balbuceó, con la vista desenfocada entre lágrimas. «Tu padre no era solo su padre, sino el de todos. Nadie está a salvo de sus secretos. Confía en nadie», gritó mientras el caos se acercaba. Fue entonces cuando el extraño, fiel a su naturaleza, retrocedió a la sombra. «Gracias por saber que solo hay un camino a seguir», exclamó antes de desaparecer entre la multitud. En cuestión de segundos, todo se volvió un caos, ambigüedad y una sensación pulsante de que su mundo no volvería a ser el mismo. Larisa, con su madre y su mejor amiga heridas, y con el rostro de Eduardo vacío de respuestas, se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. Las verdades más oscuras amenazaban con salir a la luz, pero no sabía cuán terrorífica podría ser la revelación detrás de lo que acababa de escuchar. El tiempo avanza, pero ellos estaban atrapados en una pesadilla inexplicable. En un instante desbordante de confusión, la vida que habían conocido se estaba volviendo un mar de mentiras y revelaciones horripilantes. «¿Sobre qué más no me has dicho?». Larisa apenas pudo pensar, atrapada entre el dolor y la incertidumbre y la pregunta. Todo se sentía irreal. «¿Es cierto lo que dices?», murmuró Eduardo, su expresión pálida. Los hombres rodeando a Valeria parecían desvanecerse, como si fueran sombras. «Sí, pero hay más». La voz de Mariana era un susurro tembloroso. «El pasado no ha terminado con nosotros». Justo en ese momento, el sonido de la puerta del café se abrió de golpe. El aire se volvió helado cuando un grupo de hombres armados entró. A su cabeza,
un hombre con un par de cicatrices en la cara que revelaba un pasado violento. Buscamos algo, o más bien a alguien, dijo el tipo, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios. Las miradas se cruzaron. El sudor frío corría por la frente de Larisa. ¿A quién buscan?, preguntó, aunque en su interior sabía la respuesta. Sabemos que Alberto está aquí. Su regreso ha despertado viejos conflictos, respondió el hombre, sin rodeos. Y también sabemos que ustedes están muy involucrados en este lío. El murmullos crecieron en el café. Los clientes comenzaron a retroceder. Larisa sintió que el terror era palpable, como un manto oscuro que cubría el lugar. Esa figura era el tipo de peligro que nunca había imaginado cruzar. La situación se estaba intensificando. «¡Aléjate de ella!», Eduardo gritó, interponiéndose entre Larisa y el desconocido. Pero el hombre armado solo rió, un sonido cruel en medio de la tensión. «¿Y tú quién te crees? ¿El héroe de la historia?», dijo, dando un paso al frente. De repente, como si el tiempo se detuviese, el hombre giró hacia Mariana, ojos brillando de algo más que reconocimiento. «Tú, sabía que estabas aquí. Eres un problema mayor del que creía». En ese instante, una revelación golpeó a Larisa como una ola. «¿Qué tienes que ver tú con mi madre?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. Ella sabe dónde está la verdadera fortuna de Alberto, un secreto más peligroso que cualquier otra cosa. «Y tú tienes su sangre», dijo, apuntando a Larisa. «Eres la clave para todo». «¿La clave para qué?», preguntó Larisa, horrorizada. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, el hombre de las cicatrices lanzó un grito. De la nada, varios hombres se lanzaron hacia ella. Larisa, en un instante de pura adrenalina, corrió, pero sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La multitud se dispersó. Gritos de terror llenaban el aire. «¡Valeria!», Larisa gritó, mirando hacia atrás, buscando a su amiga, pero solo encontró caos. Entonces, en medio de la confusión, vio algo que la dejó helada. Un reloj pulsera, brillante y dorado, que acababa de encuentro en el suelo. Estaba marcado con las iniciales MA. No le podía creer. ¿De quién era? ¿De su madre? De repente un forcejeo tomó su atención. Valeria estaba caída, sujetándose el brazo herido, pero no era eso lo que la horrorizaba. Era la mirada de Mariana, más intensa y llena de dolor que nunca. «¡Hija!», gritó. «¡Por favor, escucha! Hay un secreto que he guardado durante años y no puedo dejar que te lo quiten. Tú no eres quien piensas ser». Las palabras golpearon a Larisa como un puñetazo. «¿Qué dices?». El miedo apretaba su pecho. «¿Qué quieres decir? ¿No soy su hija?». Mariana agachó la cabeza, y cuando volvió a mirarla, su expresión mostraba una mezcla de odio y tristeza. «Larisa, por favor, no puedes confiar en nadie. No todo es lo que parece». Pero justo en ese momento, el hombre con cicatrices giró su mirada hacia ella. «¿Por qué no le cuentas la verdad? O mejor, ¿quieres que se lo cuente yo?». Larisa sintió como el suelo se desvanecía. ¡Qué verdad! Las piezas estaban empezando a encajar, pero cada respuesta parecía un paso más hacia el abismo. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz temblando, un nudo en su garganta del que no podía zafarse. «Eres adoptada», estuvo a punto de decir Mariana. «Tu verdadero padre... .. La frase quedó flotando en el aire.
La multitud estaba ahí. El caos reinaba. Pero Larisa sintió que el tiempo se detenía. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. En una fracción de segundo, a su lado, Eduardo la miró consternado. ¿Qué? Se detuvo para aclarar. ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! Larisa estalló en lágrimas. ¿Quién soy entonces? Dime la verdad. Pero ya era tarde. Antes de que pudiera agregar algo, la puerta se derribó. Más hombres, ahora con máscaras, entraron gritando, empujando a todos a un lado, tomando instantáneamente control. El caos estallaba una vez más. ¿Estamos listos para continuar con esta conversación?, dijo el hombre de cicatrices con una sonrisa siniestra. La verdad siempre tiene su precio, y hoy parece que han llegado a recoger la deuda. El café, testigo de sus vidas entrañables, pronto se convertía en un campo de batalla. Larisa no solo estaba luchando por su vida, estaba luchando por su identidad, por la verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo. ¿Quién era realmente? ¿Una hermana? ¿Una hija? ¿Una traidora? No había respuestas, solo un abismo que estaba listo para devorarlos. Pero en medio de la tormenta, una pregunta insidiosa surgió en su mente. ¿Y si Mariana no era la madre que siempre había conocido? ¿Y si la verdadera razón por la cual se había mantenido al margen era más oscura de lo que podía imaginar? La angustia desgarradora. Él, sola, atrapada entre mentiras. El peligro acechaba. Todo lo que sabía se desmoronaba, pero su lucha apenas comenzaba. ¿Qué vendría después? Larisa sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de su madre retumbaban en su mente. Una verdad explosiva que amenazaba con desestabilizar todo. Eres hermana de Eduardo. El caos a su alrededor parecía difuminarse. Cada grito, cada golpe resonaba como un eco lejano. Todo se sentía irreal. ¿Es cierto lo que dices?, murmuró Eduardo, su expresión pálida. Los hombres rodeando a Valeria parecían desvanecerse, como si fueran sombras. Sí, pero hay más. La voz de Mariana era un susurro tembloroso. El pasado no ha terminado con nosotros. Justo en ese momento, el sonido de la puerta del café se abrió de golpe. El aire se volvió helado cuando un grupo de hombres armados entró. A su cabeza, un hombre con un par de cicatrices en la cara, que revelaba un pasado violento. «Buscamos algo, o más bien a alguien», dijo el tipo, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios. Las miradas se cruzaron. El sudor frío corría por la frente de Larisa. «¿A quién buscan?», preguntó, aunque en su interior sabía la respuesta. «Sabemos que Alberto está aquí. Su regreso ha despertado viejos conflictos», respondió el hombre sin rodeos. «Y también sabemos que ustedes están muy involucrados en este lío». El murmullo creció en el café. Los clientes comenzaron a retroceder. Larisa sintió que el terror era palpable, como un manto oscuro que cubría el lugar. Esa figura era el tipo de peligro que nunca había imaginado cruzar. La situación se estaba intensificando. «¡Aléjate de ella!», Eduardo gritó, interponiéndose entre Larisa y el desconocido. Pero el hombre armado solo rió, un sonido cruel en medio de la tensión. «¿Y tú quién te crees? ¿El héroe de la historia?», dijo, dando un paso al frente. De repente, como si el tiempo se detuviese, el hombre giró hacia Mariana, ojos brillando de algo más que reconocimiento. «Tú, sabía que estabas aquí. Eres un problema mayor del que creía.
En ese instante, una revelación golpeó a Larisa como una ola. ¿Qué tienes que ver tú con mi madre? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerse. Ella sabe dónde está la verdadera fortuna de Alberto. Un secreto más peligroso que cualquier otra cosa. Y tú tienes su sangre, dijo, apuntando a Larisa. Eres la clave para todo. ¿La clave para qué?, preguntó Larisa, horrorizada. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, el hombre con las cicatrices lanzó un grito. ¡Atrápala! De la nada, varios hombres se lanzaron hacia ella. Larisa, en un instante de pura adrenalina, corrió, pero sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La multitud se dispersó. Gritos de terror llenaban el aire. ¡Valeria!, Larisa gritó, mirando hacia atrás, buscando a su amiga, pero solo encontró caos. Entonces, en medio de la confusión, vio algo que la dejó helada. Un reloj pulsera, brillante y dorado, que acababa de encuentro en el suelo. Estaba marcado con las iniciales M. ¡Ah! No le podía creer. ¿De quién era? ¿De su madre? De repente un forcejeo tomó su atención. Valeria estaba caída, sujetándose el brazo herido. Pero no era eso lo que la horrorizaba. Era la mirada de Mariana, más intensa y llena de dolor que nunca. «¡Hija!», gritó. «¡Por favor, escucha! Hay un secreto que he guardado durante años, y no puedo dejar que te lo quiten. Tú no eres quien piensas ser». Las palabras golpearon a Larisa como un puñetazo. ¿Qué significa eso? Van heredevante haber pretendido acá. El miedo apretaba su pecho. ¿Quién soy entonces? ¡Dime la verdad! Pero justo en ese momento, el hombre con cicatrices giró su mirada hacia ella. ¿Por qué no le cuentas la verdad? O mejor, ¿quieres que se lo cuente yo? Larisa sintió cómo el suelo se desvanecía. ¡Qué verdad! Las piezas estaban empezando a encajar, pero cada respuesta parecía un paso más hacia el abismo. ¿Qué verdad?, preguntó. Su voz temblando, un nudo en su garganta del que no podía zafarse. «Eres adoptada», estuvo a punto de decir Mariana. «¡Tu verdadero padre!». La frase quedó flotando en el aire. La multitud estaba ahí. El caos reinaba. Pero Larisa sintió que el tiempo se detenía. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. En una fracción de segundo, a su lado, Eduardo la miró consternado. ¿Qué? Se detuvo para aclarar. «No puede ser. No, no puede ser». Larisa estalló en lágrimas. «¿Quién soy entonces? Dime la verdad». Pero ya era tarde. Antes de que pudiera agregar algo, la puerta se derribó. Más hombres, ahora con máscaras, entraron gritando, empujando a todos a un lado, tomando instantáneamente control. El caos estallaba una vez más. «¿Estamos listos para continuar con esta conversación?», dijo el hombre de cicatrices, con una sonrisa siniestra. «La verdad siempre tiene su precio, y hoy parece que han llegado a recoger la deuda». En ese momento, Valeria, a punto de desmayarse por el dolor, gritó de repente: «¡No pueden llevársela!». Sus palabras resonaron en el aire cargado de tensión. Y en un giro inesperado, mientras la multitud se movía como un mar en tormenta, el hombre que había atravesado la puerta reveló una pequeña pistola y disparó al aire. «¡Silencio!», gritó, y el café quedó en un inquietante silencio. Larisa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué has hecho, Valeria?», murmuró, viendo a su amiga luchar por mantenerse en pie. Pero cuando todo parecía perdido, el hombre con cicatrices hizo un gesto, y un hombre corpulento salió de sus sombras.
un rostro que Larisa había visto en recortes de periódico y noticias. «Eres hija de un traidor, Larisa», dijo el nuevo hombre. El aire helado salía de su boca. «Y tu madre es parte de algo mucho más grande. Alberto no es solo un viejo en un hotel. Es el dueño de un imperio que ha estado en las sombras». Las palabras impactaron como un rayo. Larisa sintió que su corazón se detenía. ¿Un imperio? ¿Qué significaba eso? Las respuestas nunca fueron menos claras. La vida que creía conocer se desmoronaba, y con cada revelación su mundo se hacía más oscuro. ¿Qué?, balbuceó Eduardo, dando un paso hacia adelante. ¿De qué estás hablando? Todo lo que has visto, lo que has oído, cada historia que creíste, es solo la punta del iceberg. Larisa, te han estado protegiendo de la verdad. Eres clave para recuperar el control, dijo el hombre. Y hoy se acaba la protección. Larisa, atrapada entre las sombras de su madre y la violencia creciente alrededor, sintió que una avalancha de emociones la abrumaba. ¿Qué hilos se entrelazaban en este oscuro pasado que nunca había solicitado? Antes de que pudiera procesar más, el hombre alzó su pistola de nuevo y en un instante lleno de suspenso disparó hacia el techo una vez más. Hoy se enfrentarán a la realidad, sentenció. Todo lo que pensabas saber se acabó. Ahora, ¿estás lista para descubrir quién eres realmente? Y mientras el polvo del disparo caía como el telón de un espectáculo macabro, Larisa tuvo un último pensamiento. La verdad, esa traidora amiga, estaba a punto de salir a la luz. El hombre con cicatrices sonrió. Su rostro era una máscara de desprecio. La verdad siempre tiene su precio, y hoy parece que han llegado a recoger la deuda, había dicho, cuando de repente todo estalló en un caos ensordecedor. Un grito desgarrador reverberó en el café. Mariana, Valeria, aún en el suelo, tenía una mano sobre su herido brazo, pero su mirada estaba fija en el hombre con cicatrices, como si hubiera visto un fantasma. «No lo hagas», gritó Larisa, el temor llenando su pecho como una piedra pesada. Pero entonces el hombre de las cicatrices giró su mirada hacia ella, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Quieres saber quién eres realmente? La respuesta está más cerca de lo que piensas, dijo con un brillo insidioso en sus ojos. Antes de que Larisa pudiera procesar La puerta se derrumbó nuevamente. Esta vez un grupo de hombres armados entró, y el aire se volvió espeso con una ola de pánico que recorrió a todos como un murmullo creciente. Todo se detuvo. Desde el fondo del café, en medio del desorden, apareció una figura familiar. Un hombre alto con un aire de autoridad. ¡Alto!, ordenó con una voz firme. Era Gonzalo, el hermano de Alberto. La sorpresa de ver al hermano de su padre en ese infierno fue aplastante. Su presencia era a la vez reconfortante y aterradora. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Gonzalo, su mirada feroz desafiando al hombre de cicatrices. «¡Todos al suelo!». Larisa vio cómo los ojos del hombre cicatrizado se llenaban de furia. «No puedes protegerla, Gonzalo. Esto ya no es un juego, es un asunto de familia», dijo, gesticulando en dirección a ella y Eduardo. «¿De familia? Parece que has olvidado que la lealtad se gana, no se impone», replicó Gonzalo, avanzando hacia él. Pero el hombre con cicatrices se ríe y su risa rebosaba de locura. «Tú no sabes nada, Gonzalo. Nunca fuiste parte de esto. Así que, ¿por qué crees que puedes intervenir en lo que ha estado en marcha por años?». Las palabras resonaron en el aire
y Larisa sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Este no era solo un conflicto por ella, era un conflicto de generaciones. La historia era más oscura de lo que había imaginado. Gonzalo no se detuvo. «Estoy aquí para proteger a mis sobrinos, sobre todo a Larisa», dijo mientras se acercaba a ella. «Su vida está en peligro porque hay cosas que no sabe sobre lo que ha heredado». Larisa sintió que el aire se le escapaba. «¿Heredado? ¿Qué herencia?», preguntó, su voz temblando. Pero Gonzalo no había terminado. Su mirada fija al hombre con cicatrices se endureció. «Te advierto, si la tocas no sabrás lo que se te avecina». «¿Y qué te hace pensar que puedo confiar en ti?». El hombre de cicatrices dio un paso atrás, pero su expresión ahora era de ansiedad oculta. «Porque sé cosas, y si no me sueltas, las verdades que he estado guardando desde hace años van a salir a la luz con consecuencias nefastas». Un silencio sepulcral se apoderó del café, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada mirada estaba fija en Gonzalo. La tensión era palpable. «Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por mis sobrinos». «Y tú lo sabes», afirmó Gonzalo, su voz resonando como una fuerza renovada. En ese instante, Larisa vio el cambio en el hombre de cicatrices. Su arrogancia se deslizó, revelando algo más vulnerable. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un destello de luz iluminó la habitación. «¡Corre!», gritó Valeria, y en ese mismo momento un disparo resonó, pero esta vez no venía de los hombres armados. Era un disparo de advertencia, uno que había sido forjado por manos oscuras. Larisa no pudo evitar mirar hacia donde venía. Cuando la luz se desvaneció, un hombre apareció detrás del grupo de Gonzalo. Era un rostro que reconoció al instante. «¡Papá!», Larisa gritó, sintiendo todo su mundo temblar. La incredulidad la golpeó como un tren. El hombre que estaba allí, abriendo paso entre la confusión, era el verdadero Alberto, el padre que creía muerto. La revelación la dejó completamente sin aliento. «¿Cómo es posible?», se preguntó, mientras su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Pero ya era demasiado tarde. Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar de nuevo. Las certezas se desmoronaban una vez más. Gonzalo miró a su hermano. «¿Cómo llegaste aquí?». Su voz estaba cargada de confusión y sorpresa. Pero Alberto, con una calma perturbadora, sonrió. «Porque la trama apenas comienza y hay unos secretos que deben salir a la luz». Larisa sentía una montaña de emociones presionándola. Su vida, una serie de mentiras, ahora se desmoronaba en pedacitos ante sus ojos. El hombre al que había salvado ahora era parte de su vida, y las conexiones eran más complejas de lo que jamás podría haber anticipado. El verdadero juego había comenzado. Con una verdad aún más devastadora sobre la mesa y su mundo a punto de hacerse añicos, la pregunta que la acechaba era: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger sus secretos? Larisa sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de su madre estaban en su mente, una verdad explosiva que amenazaba con desestabilizar todo. «Eres hermana de Eduardo». Todo el caos del café se difuminaba, cada grito resonando como un eco lejano. El hombre con cicatrices sonrió y su rostro era una mezcla de desdén y satisfacción. «La verdad siempre tiene su precio», dijo, como si disfrutara de su propia declaración. Pero lo que estaba por suceder en ese instante cambiaría todo. Mientras la tensión crecían como una olla a presión, una explosión sorda sacudió el café. Las luces parpadearon y el suelo tembló bajo sus pies. Un grupo de hombres armados irrumpió a través de la puerta trasera, y la multitud chilló
saltando y empujando en un intento. Era un tumulto de caos, cuerpos empujándose unos a otros, gritos de pavor. ¡Al suelo, todos al suelo! Un hombre robusto con una máscara se lanzó hacia Gonzalo, el hermano de Alberto. Larisa, presa del pánico, buscó a Eduardo. Él estaba a su lado, su rostro contorsionado por la confusión. Pero cuando sus miradas se encontraron, lo que vio en sus ojos le heló la sangre. Miedo, vulnerabilidad. «¡No podemos quedarnos aquí!», le gritó. Pero antes de que pudiera mover un dedo, un disparo resonó en el aire. De repente todo se detuvo. La multitud se congeló. Y en medio de la conmoción, en un instante que parecía eterno, escuchó una voz familiar. «¡Papá!». Larisa contemplaba a Alberto, quien había surgido de la sombra del caos, pero lo que vio en su rostro era puro terror, no la calma que había esperado. «¡Corre, Larisa!», gritó, y algo en su tono le hizo estremecerse. Pero antes de que pudiera reaccionar, la atmósfera se tornó aún más intensa. Un hombre altísimo con una cicatriz que le cruzaba el rostro avanzó hacia ella, pero no era el único. «¡Atrás!», lanzó González, enfrentándose al extraño. El sonido de otro disparo hizo que el tiempo parecía detenerse. «¡No! ¡No, no!», gritaron sus corazones. Alberto se interpuso entre ellos y en un movimiento rápido le lanzó un objeto a Larisa. Ella lo atrapó sin pensar. Era un viejo colgante, pero lo que lo hacía impactante era que llevaba el mismo símbolo que la cadena que estaba usando Eduardo. Era el símbolo de la familia, el sello de la fortuna. «Eres parte de esto, Larisa. Eres la clave», dijo Alberto, su voz llena de súplica y urgencia. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre de las cicatrices se lanzó hacia ellos, y un caos estalló en el café, aplastando cualquier posibilidad de escapar. Entonces, en un giro devastador, Valeria, herida en el suelo, gritó con todas sus fuerzas: «¡Espera! ¡No puedes llevártela!». Pero lo que sucedió después fue el verdadero shock. De entre los hombres armados, una figura familiar apareció. Era Mariana, sosteniendo un arma, los ojos llenos de resolución. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», gritó, y Larisa sintió como toda la vida en su interior se hundía. «¡Mamá!», exclamó, y el horror prolífico llenó el aire. «Lo siento, Larisa, pero no tienes idea de la verdad. No puedes confiar en nadie aquí, ni en ellos», dijo Mariana, manteniendo el arma firme. Pero el caos había engullido a Larisa. La conexión con su madre había sido arrasada por 7 años de secretos. «¿Qué dices? ¿Qué verdad?». La incredulidad la atravesaba. «Tu madre adoptiva no es tu madre verdadera. Ella está relacionada más de lo que piensas», gritó Mariana. «Estás involucrada en algo que no puedes escapar». El puñetazo de sus palabras la dejó sin aliento. «¿Qué?», se preguntó Larisa, sintiendo que el mundo giraba nuevamente. Pero entonces el hombre de las cicatrices la miró, su sonrisa cruel iluminando su rostro. La verdad final vendrá al costo más alto. ¿Listos para jugar? Toda la situación era una trampa mortal. Tensión, disparos, gritos. Pero el verdadero giro fue revelar que cada decisión había sido manipulada. Larisa sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué significa? De repente, el café dejó de existir. Todo era un mar de sombras y revelaciones que la inundaban. Mariana y el hombre con cicatrices, un dúo inesperado, llevaban el peso de un oscuro secreto. En una fracción de segundo, Larisa comprendió que quizás quienes siempre habían sido sus aliados se convertirían en sus enemigos, y los lazos familiares se desvanecerían en una espiral de traiciones. Todo era más complejo de lo que había imaginado. «¡No puede ser!»,
gritó el latido de su corazón resonando contra sus oídos. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El café estaba sumido en el caos. Larisa, con el corazón a 1000 por hora, miró a su madre, a Mariana. La mujer que la había traído al mundo ahora era un rompecabezas de secretos. ¿Qué significa todo esto? ¡Dímelo ya! La voz de Larisa era una mezcla de miedo y confusión, un grito silencioso en medio de la tormenta. Gonzalo se interpuso entre Mariana y el grupo de hombres armados. «¡Sujeta tu arma, Mariana!». «Ellos no son los enemigos aquí», dijo con firmeza, pero el hombre de las cicatrices sonrió con desdén. «¿Y qué te hace pensar que no puedo deshacerme de cualquiera de ustedes?». Su amenaza se deslizaba como un veneno. Mientras tanto, Valeria luchaba en el suelo. El dolor de su brazo la consumía, pero su mirada estaba viva. «Larisa, no te quedes aquí. Debemos salir», gritó, y en su voz había una chispa de desesperación que hizo eco en lo profundo de Larisa. «¿Salir?», exclamó Larisa, sintiendo la presión de todos los ojos sobre ella. Fue entonces cuando los recuerdos de su vida pasaron rápidamente por su mente. Cada momento con Valeria, cada historia que había compartido, todo estaba a punto de transformarse. «¿Cuánto tiempo has guardado esto, mamá?». La pregunta quedó flotando en el aire, un grito de horror que abrumaba. Mariana bajó la mirada y su voz tembló. «Lo hice para protegerte. Tu vida siempre ha estado en peligro desde el momento en que naciste, pero la confusión se convirtió en rabia. ¿Protegérmelo de qué? ¿Quién soy yo realmente?». La verdad empezaba a golpearla como un torrente. «Porque tú eres parte de algo más grande. Tu padre, Alberto, ha estado almacenando secretos que pueden cambiar el rumbo de toda nuestra familia», dijo Mariana, con la voz entrecortada por la urgencia. «Y si caes en manos equivocadas, será el fin». «¿El fin?», preguntó Eduardo, avanzando un paso. «¿Qué sabes tú de eso?». Se apuntaban mutuamente en un juego de adivinanzas donde cada verdad era más impactante que la anterior. Justo en ese momento, el hombre de las cicatrices comenzó a moverse hacia ellos. «Es hora de que esto termine. No puedes protegerla, Gonzalo. Todos ustedes están en medio de algo que no comprenden». Sus palabras eran como dagas, pinchas en el aire lleno de tensión. Una súbita ráfaga de adrenalina hizo que Larisa se lanzara hacia la salida, pero Gonzalo la atrapó. «No, Larisa, es una trampa». La advertencia resonó en su mente, pero lo que hizo en el fondo era más que instinto. Era la necesidad de volar lejos de toda esta locura. El caos continuó desatándose, disparos estaban sonando y el café parecía derrumbarse por momentos. Con cada segundo que pasaba, las luces parpadeaban y los gritos se volvían más estruendosos. «Nadie va a salir de aquí sin enfrentar la verdad», rugió el hombre de las cicatrices, y su mirada era astuta. En un instante, todo cambió. Un paraguas de fuego estalló. Todo se oscureció y Larisa se encontró en el suelo con Eduardo. «¡Nos van a atrapar!», dijo, su aliento cálido a centímetros de ella. Sus ojos se encontraron, llenos de incertidumbre y miedo. En ese momento, el mundo podía desmoronarse alrededor de ellos. Pero juntos, todo parecía diferente. El silencio siguió al estallido y Larisa se dio cuenta. «No puedo quedarme aquí», susurró. «No puedo llevártelo a ti tampoco». Pero él la detuvo. «Esto es más grande que nosotros. ¿Debemos enfrentarlo junto a tu madre o no habrá escapatoria?».
Cuando la figura de Mariana quedó en un rincón mirando, la realidad se hizo luz. Larisa, Eduardo, Valeria y Gonzalo eran parte de un entramado que necesitaba su verdad. La verdad que empezaba a deshilacharse en un caos de revelaciones. Justo al salir, el hombre de las cicatrices perdió la calma. «¡No saldrán de aquí con eso!», aulló, lanzándose hacia ellos. Larisa atrapó de repente el colgante que le había dado Alberto. «¡Su herencia! ¡Su historia! ¡Es nuestra última oportunidad!», gritó. La conexión con su familia, con su pasado, con lo que eran. Con un guiño de complicidad saltaron al exterior. Sin más vuelta atrás, el caos resonaba tras ellos. Pero había una luz frente a la tormenta. Un nuevo comienzo que esperaban. La posibilidad de que sus vidas nunca volviesen a ser las mismas, pero juntos, y eso les daba esperanza. Ahora estaba claro, había que luchar por su futuro y enfrentar todo lo que escondía su historia. Y mientras corrían hacia lo desconocido, fue un momento de libertad, una despedida de todo lo que habían sido. Solo el futuro les aguardaba, listo para descubrir quiénes eran realmente. Y antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo y aplastar el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que hace posible que estemos aquí. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace y no esperes ni un punto.